Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de la unidad 2, ¿sí? Anteriormente habíamos hablado y habíamos hecho una introducción sobre las patologías de la cavidad bucal y yo les había nombrado las dos patologías más importantes para conocer y para saber dentro de la odontología, que era la caries y la enfermedad periodontal, ¿sí? Bueno, primero que nada empezamos con caries. La caries es una enfermedad que puede ser aguda o crónica. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la diferencia de una enfermedad cuando era de carácter agudo crónico, infecciosa? ¿Sí? Bueno, la caries también es una enfermedad infecciosa porque está producida por un microorganismo y que se puede presentar de manera aguda en el elemento dentario o de manera crónica. Es una enfermedad que es multifactorial, que significa que para que se desarrolle, para que se produzca la caries, se necesitan de varios factores que estén presentes para que esta enfermedad pueda aparecer y se pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, es una enfermedad infecciosa, puede ser aguda o crónica, es multifactorial, ¿sí? Producida por muchos factores y transmisible, o sea que se contagia. Puede ser dentro de la misma cavidad bucal, de diente a diente o de persona a persona, ¿sí? Esta enfermedad de la caries se caracteriza principalmente porque va a producir la destrucción del tejido duro del elemento dentario, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que los elementos dentarios estaban formados por varios tejidos, esmalte, dentina, cemento y el tejido nervioso por dentro, que era la pulpa, ¿se acuerdan? Bueno, la caries se caracteriza porque afecta a estos tejidos duros, el esmalte, la dentina, el cemento, ¿sí? Y esa destrucción de los tejidos duros se produce principalmente por acción de ácidos eliminados por microorganismos, que son las bacterias, depositados sobre el elemento dentario, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo de a poco. Entonces, como habíamos dicho, la caries es una enfermedad que es multifactorial. ¿Qué significa eso? Que necesita de varios factores que se encuentren presentes en el mismo momento y durante un tiempo determinado sobre el elemento dentario para que se produzca la caries, ¿sí? Estos factores son, por un lado, las bacterias, por otro lado, el huésped, que significa, el huésped es el que recibe la enfermedad, el que tiene la enfermedad, ¿sí? El tiempo, que es lo que hemos dicho, y el sustrato, que se le llama a los alimentos. Ahora vamos a ver un cuadro, un esquemático de los factores que se necesitan que estén presentes en el tiempo para que se produzca la caries. Bueno, en ese esquema entonces observamos cómo con la presencia de todos esos factores en un tiempo determinado vamos a tener el desarrollo y la aparición de la caries, ¿sí? Por un lado, entonces tenemos las bacterias, ¿sí? Nosotros de manera natural tenemos bacterias que ya viven dentro de nuestra boca, ¿sí? No es que vamos a tomar un remedio o un antibiótico o vamos a tener alguna manera de eliminar esas bacterias. Esas son bacterias que ya están de manera natural dentro de mi boca, que son bacterias carogénicas, que tienen la capacidad de producir caries, ¿sí? Estas bacterias lo que hacen es consumir hidratos de carbono que están degradados a su mínima forma química. La bacteria lo consume y elimina un desecho que son ácidos. Ese ácido lo que hace es que la saliva se vuelva muy ácida y que también la superficie del elemento dentario, al estar en contacto con esos ácidos, se desmineralice. Lo que significa es que pierde la sustancia mineral, que es lo que vuelve duro al elemento dentario, ¿sí? Esa sustancia mineral le da la dureza a los tejidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el esmalte estaba compuesto por un mayor componente mineral? Entonces era el tejido más duro, que era el caparazón, el que cubría todo el elemento dentario, ¿sí? Si estos ácidos y toda esta situación dentro de la cavidad bucal hace que ese tejido se desmineralice, se vuelve blando. Y si eso se vuelve blando con el tiempo, se va perdiendo el tejido y se va haciendo cada vez más profundo, ¿sí? Y va llegando al tejido siguiente. Una vez que pasa por el esmalte, que era el principal tejido que
que cubría a todo el diente, ya al llegar a la dentina se vuelve mucho más susceptible, ¿sí? Y es donde hay dolor y donde está más cerca del nervio, del tejido nervioso o pulpa. ¿Bien? Entonces, dentro del esquema de todos los factores, por un lado tenemos este tipo de bacterias, ¿sí? Que ya la tenemos dentro de la boca. Entonces, es un factor que nosotros no podemos modificar. Siempre sí o sí vamos a tener las bacterias cariogénicas dentro de mi boca. Por otro lado, dentro del esquema entonces teníamos también el huésped, ¿sí? Para que haya caries, para que haya una enfermedad, tiene que haber quien se enferme. En este caso es el elemento dentario. Si yo no tengo diente, no tengo caries, por supuesto, ¿sí? Y el huésped también tiene que estar susceptible. ¿Qué significa eso? Que puedo tener mis elementos dentarios para que se desarrolle la caries, pero pueden estar en buenas condiciones. Un elemento dentario que tiene arreglos que no estén bien hechos, que estén como desbordantes, que estén con una superficie rugosa, las caras oclusales de las muelas, que es la cara de arriba con la que muerden, ¿sí? Esa cara oclusal, que es la que tiene toda la formita, si tiene surcos, que son las liñitas, surcos que sean muy profundos, o las fosas, que son los agujeritos, los puntos, que las fosas que sean muy profundas, la comida va a tener mayor tendencia a quedarse agarrada en esos lugares y a que se forme más rápidamente la placa dental que habíamos hablado anteriormente, a partir de la cual se forma y se empieza a desarrollar la caries. Esto me va a impedir a mí, o me va a complicar, cepillarme los dientes, o sea, limpiar esas partes del elemento dentario, y a pesar de que yo tenga buena higiene y una dieta controlada, la caries se puede desarrollar porque el huésped es susceptible, o sea que el elemento dentario o el diente tiene alguna estructura o alguna forma que me retiene la comida ahí, y igual se me forma la caries, ¿sí? Entonces, en este caso, este factor sí se puede modificar, no sacándome los dientes para no tener caries, por supuesto, sino asegurando que cada elemento dentario tenga un arreglo como corresponde, que estén bien pulidos, que no tengan formas extrañas. E incluso en los niños se hace mucho como prevención, que ya lo van a ver más adelante, esos surcos que yo les digo que pueden llegar a ser muy profundos y retienen comida, se los sella, se pone un líquido que entre bien, que los penetre y que los haga menos profundo y más fácil de limpiarlo. Ese líquido se endurece y esa fosa, ese surco, ya no queda con las condiciones para que se forme la caries, ¿sí? Entonces así se previene. Entonces, dentro de mis factores para que se forme la caries, las bacterias las tenemos siempre, eso no lo puedo modificar. El huésped, eso sí, puedo prevenir la formación de caries de esa manera, ¿sí? Controlando y asegurando de que todos los dientes estén de manera correcta. Bien. Y un factor más dentro del elemento dentario sería la ubicación de los dientes, ¿sí? Cuando están en mala ubicación, están apiñados uno sobre otro, también en esos lugares es muy difícil que se realice una buena limpieza, entonces va a ser más probable o más posible de que se forme caries. Entonces así ya tenemos dos factores predisponentes, ¿sí? Que tienen que estar presentes para que se forme la caries. Por otro lado teníamos el sustrato. ¿A qué se llama sustrato? A los alimentos, ¿sí? Esta bacteria cariogénica lo que hace es alimentarse de los hidratos de carbono que nosotros consumimos. Para seguir viviendo, si esa bacteria no es eliminada, o sea, ese diente no se limpia o no se puede limpiar, esa bacteria continúa sobre la superficie del diente. ¿Se acuerdan que va formando la placa dental? ¿Sí? Que era esa capa que ya estaba formada por una comunidad y por una comunidad de bacterias unidas una con otras y por muchos componentes y muchas sustancias. Dentro de eso, restos de alimentos. Bien, entonces, para que a mí se me desarrolle la caries, tiene que estar hidrato de carbono que se llama fermentable, que significa que la bacteria lo puede consumir, porque no es que la bacteria puede consumir absolutamente todos los alimentos, y tampoco es que esa bacteria se alimenta solamente de las golosinas o el azúcar, como se cree mucho, que solo las golosinas forman caries. No. Esa bacteria se alimenta de hidratos de carbono fermentables. Hay un montón de alimentos que contienen el hidrato de carbono. ¿Qué significa hidrato de carbono? Yo tengo
el alimento que yo consumo es grande en su estado macroscópico, grande completo, es un alimento en particular. Por ejemplo, el pan, ¿sí? El pan, que está compuesto por un montón de ingredientes y de sustancias, por harina, por sal, ¿verdad? Ese pan, cuando entra en la boca, pasa por la primera etapa de la digestión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era la boca? Que por un lado la masticación lo desmenuzaba y lo trituraba y formaba un bolo, que a partir de ese bolo la saliva tiene unas enzimas, se llaman, tiene la capacidad de que ataca a las sustancias que tiene ese pan y las vuelve más pequeñas, ¿sí? Hagan de cuenta que químicamente un alimento está constituido o formado por una cadena de sustancias, ¿sí? Entra a la boca y esta cadena se va separando y se va haciendo cada vez más pequeña, y después la saliva hace que esa cadena cada vez se haga más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta llegar a su mínimo componente, que es la glucosa, ¿sí? Bueno, este hidrato de carbono fermentable, que llega a glucosa, es consumido por la bacteria. Hay un montón de alimentos que tienen esta sustancia y ese componente. Ustedes deben haber escuchado normalmente hidrato de carbono, como los panes, las pastas, los fideos, arroz, las galletas, aparte de las golosinas, ¿sí? Hay incluso frutas, y no porque esa fruta, como la manzana, por ejemplo, tenga este componente, se deja de comer. Lo que se hace entonces es regular la dieta, ¿sí? Cuando hablemos de prevención de la caries, vamos a hablar un poco mejor de este tema de la dieta, ¿sí? Pero para la formación entonces y el desarrollo de esta enfermedad se necesita la bacteria, se necesita el huésped susceptible, que era el elemento dentario, y se necesita el sustrato, que es el hidrato de carbono fermentable, o sea, el alimento que yo consumo que pueda ser utilizado por la bacteria, ¿sí? Este es otro factor entonces que yo sí puedo modificar para poder evitar el desarrollo de la caries. Como les digo, no restringiendo algunos alimentos, ¿sí? Sino primero con la limpieza, o sea, comiendo y limpiando bien mi boca, y segundo, reemplazando algunos alimentos por otros que no tengan tantos componentes cariogénicos. Les doy un ejemplo rápido. En los niños que tienen mucho desarrollo de caries y difícil de controlarlos, se trata, por ejemplo, de que no coman caramelos masticables que se quedan atrapados en todos los dientes, sino un chupetín, por ejemplo. Que no tomen gaseosas y jugos con azúcar, sino que sean jugos o dietéticos o agua, que sería lo mejor y lo ideal y lo más sano, ¿sí? Si se toma leche, que no le pongan 3 cucharadas de leche, de azúcar a la leche, ir disminuyendo de a poco las cucharadas de azúcar. En el desayuno y en las meriendas, por ejemplo, si se come pan con dulce de leche, tratar de cambiar el dulce de leche por una mermelada dietética, ir cambiando. O, por ejemplo, las galletas rellenas son lo peor, como las conocidas Oreo, que quedan todas atrapadas en el alimento dentario. Entonces, si yo tengo un paciente, niño, complicado para atender, que tiene mucho desarrollo de caries en su boca, se va modificando este factor que vendría a ser la comida, para tratar de disminuir ese componente de caries, ¿sí? Entonces, tengo estos 3 factores que necesito que estén presentes, pero en un tiempo determinado, ¿sí? Porque yo puedo tener esos 3 factores presentes, pero poco tiempo, y con la ayuda de mi limpieza y del poder de defensa que tiene mi boca y mi saliva, que eso se contrarreste, se limpie y que no se forme la caries, ¿sí? Entonces necesito que las bacterias, el huésped susceptible y el sustrato se encuentren presentes en un tiempo determinado dentro de mi boca. ¿Eso qué significa? Que tienen que estar mucho tiempo la placa dental con las bacterias y todo para que desarrolle la caries. Si yo he estado comiendo lo que sea y he tenido y tengo mis elementos dentarios un poco complicados, apiñados o bracket, no tengo buenos arreglos hechos, y empieza a formarse todo el desarrollo, con una buena higiene
bien, con una buena higiene de cepillo, de palillo interdental y de hilo dental, eliminando la placa dental, no se forma la caries. Entonces tienen que estar todos estos factores un tiempo determinado, que aproximadamente con estudios se ha demostrado que tiene que ser más de una hora, ¿sí? Entonces, por eso es importante luego de cada comida cepillarse los dientes, ¿sí? Bueno, y por último, vamos a tener la caries, va a ser diferente según, por ejemplo, el lugar a donde esté acentuada. Tenemos caries de fosas y fisuras que se encuentran en la cara oclusal de los molares, en los surcos, ¿sí? En los surquitos y en los puntitos, en las fositas de las caras oclusales, o sea, de la cara, de la parte de arriba de la muela con la que muerde. Esa parte, como al ser retentiva, suelen formarse y en la mayoría de los casos empezar ahí el desarrollo de la caries, ¿sí? También tenemos la caries que se da en superficie lisa o libre, que serían, ¿se acuerdan que habíamos visto la cara de los elementos dentarios? La cara vestibular, la cara palatina, proximal y las proximales que son la mesial y la distal. Pueden haber caries también en estas caras, ¿sí? Puede formarse caries en las caras de adelante, en las de atrás, por mala posición, por mal cepillado, etc. ¿Bien? Por otro lado, según la ubicación en todo el elemento dentario, tenemos caries coronal, o sea que se encuentran en la corona solamente, o también caries radicular, ¿sí? ¿Se acuerdan que del cuello dentario para arriba, del cuello dentario para abajo, tenemos las raíces? En el caso de las personas que no tienen una buena higiene y que la placa entra en el bolsillito de la encía, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esta placa infragingival? Se puede desarrollar la caries ahí, a nivel de la raíz, ¿sí? En el cemento, ¿bien? Entonces, coronal o radicular. Después tenemos en el cuadernillo otro cuadro que ahora les pongo una foto, donde también distinguimos la caries según el tejido en el que se encuentra, que puede ser esmalte, dentina o cemento, y según su evolución, que pueden ser caries agudas o crónicas, como habíamos dicho al principio en la definición. Una caries aguda es la caries que aparece de manera repentina y que rápidamente genera dolor y una destrucción en profundidad. Se caracterizan porque no son extensas, sino que son profundas. O sea que se puede formar un punto de caries no tan grande, pero que atraviesa rápidamente los tejidos y puede llegar cerca o llega al nervio y genera dolor. Ese tipo de caries se da más que nada en los niños, ¿sí? O en los jóvenes, cuando en ese estado de la vida los elementos dentarios tienen sus tejidos nerviosos muy grandes, ¿sí? El nervio es como muy grande, las capas de los tejidos del diente son un poco más pequeñas, entonces rápidamente entra la caries y genera dolor. Bien, eso sería una caries aguda. Y una caries crónica se da más que nada cuando el elemento dentario ya es más adulto, porque con el tiempo siguen produciendo tejido y el nervio se va haciendo cada vez más pequeño, entonces es más difícil que la caries llegue al nervio, ¿sí? Entonces una caries lenta, más silenciosa, que significa que no duele, el paciente no se da cuenta hasta que se parte la muela, por ejemplo, porque se da más que nada en superficie, ¿sí? Y después lentamente empieza a entrar en profundidad. Bueno, la segunda enfermedad entonces importante que teníamos dentro de la cavidad bucal era la enfermedad periodontal. Esta enfermedad también es una enfermedad infecciosa, o sea, provocada por la acción de un microorganismo, que son las bacterias en este caso. Esta enfermedad se caracteriza porque es crónica, ¿sí? ¿Crónica de qué tipo? Es una enfermedad
con la que el paciente, la persona que lo tiene, nace, tiene una predisposición a tener este tipo de enfermedad, ¿sí? Tiene unas bacterias específicas y una estructura de su boca específica con la que nace, que generalmente se hereda, que le da la posibilidad de que se desarrolle esta enfermedad, ¿sí? No cualquier persona tiene enfermedad periodontal, sino aquella persona que ha nacido con este tipo de patología, ¿bien? Es algo con lo que la persona lo va a tener siempre, no se cura, sino que solamente se trata. Es decir, se intenta que la enfermedad no destruya mucho los tejidos y si ya lo ha hecho, se hace tratamiento para toda la vida para que la destrucción no avance y no empeore, ¿sí? Entonces es una enfermedad infecciosa que es crónica, ¿sí? También es multifactorial, que se caracteriza porque afecta los tejidos que rodean al elemento dentario, ¿sí? Estos tejidos que rodean al elemento dentario, en conjunto se los denomina periodonto. Peri, porque es alrededor, y odonto, de diente, ¿sí? Entonces el periodonto es todo un conjunto de estructuras que rodean al diente y que tienen de función mantener al diente pegado, ubicado, mantenerlo dentro del alveolo, que era la canastita de hueso, a donde estaba mi elemento dentario, ¿sí? Entonces, este periodonto, por un lado, se clasifica en periodonto de protección y periodonto de inserción, como lo tienen ahí en su cuadernillo, ¿sí? El periodonto de protección está compuesto por la encía, que es la que rodea al diente, y por una parte de la encía que está en contacto con el diente, que se llama epitelio de unión, ¿sí? Entonces, la encía y el epitelio de unión, que es la parte de la encía que está pegada a la corona del diente, ¿sí? Ahora les voy a mostrar unas imágenes. Tenemos periodonto de inserción y por otro lado el periodonto, es el de protección, que es el que rodea la corona del diente, y por otro lado el de inserción, que está compuesto por el ligamento periodontal, por el cemento, que era el tejido, ¿se acuerdan? El tejido que cubre la raíz de los dientes, y por el hueso alveolar, que es el hueso de los maxilares, que aloja el elemento dentario, ¿sí? Entonces, el cemento, que es el tejido que cubre la raíz del diente, el ligamento periodontal, que ahora les explico qué es, y el hueso alveolar. El ligamento periodontal es un conjunto de fibras que forman un ligamento que va a unir a la raíz al hueso, ¿sí? La raíz del diente al hueso, y que hace como de amortiguador, ¿bien? Porque el diente solo, con el hueso solo, dos superficies duras, no se unirían ni tampoco sería bueno que estén en contacto. Entonces ese ligamento rodea al diente, lo une al hueso y lo amortigua, ¿sí? Bueno, entonces como observamos en la imagen anterior, tenemos el elemento dentario con la encía que lo rodea, ¿sí? Con el hueso alveolar que lo rodea y el ligamento periodontal. Todas estas estructuras son las que sufren un deterioro o las que se afectan a través de la enfermedad periodontal. Bien, esta enfermedad periodontal tiene varios grados, ¿sí? Y tiene una evolución también, ya lo vamos a ver más adelante. Por un lado, principalmente, antes que nada, en realidad, yo quiero que sepan lo que es la gingivitis, ¿sí? La gingivitis se le llama a la inflamación de las encías. Todo lo que termine en itis, ustedes siempre acuérdense que significa inflamación de algo, ¿sí? Itis. Entonces, gingivitis es la inflamación de la encía, de la gíngiva. A las encías se le dice gíngiva. Gingivitis es inflamación de la encía, que se caracteriza principalmente porque la encía se encuentra rojiza, aumentada de tamaño y sangra, ¿sí? Las papilas que están entre cada elemento dentario no tienen la forma triangular que deberían tener, sino se encuentran como abultadas, ¿sí? Como redondeadas, de color más rojizo, sangra y todo eso está inflamado. Eso es la gingivitis. Bien, ahora vamos a ver una imagen. Esta gingivitis está provocada por la presencia de la placa dental. Cuando yo tengo mis dientes
con placa dental madura, desarrollada, ya una placa gruesa, que se mantiene en el tiempo, ¿sí? Que significa que no hay una buena higiene, la encía reacciona y se inflama y se produce la gingivitis. Bien, la gingivitis la puede tener cualquier persona que tenga placa y que tenga la encía, que tenga el elemento dentario, puede desarrollar una gingivitis. Se la cura fácilmente haciendo una buena limpieza y con una buena higiene por parte del paciente. Esa gingivitis se cura, las encías ya no están más inflamadas y se vuelve a la normalidad, ¿sí? También hay algunos enjuagues que ayudan a curar a curar la gingivitis. Bueno, a partir de esta gingivitis, la persona que tiene la posibilidad de desarrollar la enfermedad periodontal es donde arranca, ¿sí? Porque habíamos dicho que altera todos los tejidos que rodean al diente y la encía rodea al diente, ¿sí? Esta enfermedad periodontal se caracteriza porque la presencia de la placa dental con sus bacterias y las bacterias específicas de esa persona alrededor del elemento dentario provocan una gingivitis. Esa gingivitis, al no ser curada, ¿sí? Al no ser tratada, hace que la encía se inflame de tal manera que se forme como un bolsillo entre la encía y el diente. Esa encía se inflama y empieza a despegarse del diente y a agrandarse de tamaño. Ese bolsillo permite que haya un mayor ingreso de placa, ¿bien? Y esa placa empiece a avanzar alrededor de la superficie del diente cada vez más hacia su raíz, ¿bien? Y pase a ser de placa supragingival a la infragingival, ¿se acuerdan? Bueno, esta placa es la que determina el inicio y el desarrollo de la enfermedad periodontal. A pesar de que es una enfermedad que uno ya la tiene, el inicio de la destrucción que puede producir esa enfermedad, ¿sí? Esa placa lo que hace principalmente es, entonces, producir la inflamación de la encía. Esa encía se aumenta de tamaño y se despega del elemento dentario y forma como un bolsillo, ¿sí? Ese bolsillo, imagínense, ahí entre el diente y la encía, hace que se meta más comida, ¿bien? Y se forme más placa y vaya más hacia la raíz. Produce la inflamación, se forma la bolsa y cuando entra en profundidad se produce, por un lado, el deterioro del ligamento periodontal. Entonces el diente deja de estar unido, el diente al hueso, en esa zona donde tengo la placa, y la reabsorción, ¿sí? La reabsorción del hueso a esa altura. Entonces, cada vez se inflama más la encía, la encía se despega del diente y el hueso se empieza a reabsorber. De esta manera el diente va quedando sin sus tejidos de protección, sin sus tejidos de inserción, ¿sí? Ahora les voy a mostrar en una imagen para que vean la evolución, cómo un diente, un elemento dentario, está en su estado normal con la altura de la encía y del hueso, y cómo a través de la enfermedad periodontal esto se va destruyendo y va perdiendo la altura. Y por lo tanto el diente pierde la capacidad de estar unido, ¿bien? Hasta que empieza a tener una movilidad. El diente se mueve por sí solo. Ese diente que se mueve por sí solo ya, a medida que aumenta esa movilidad, el pronóstico empeora y llega un momento en el que se puede caer el diente solo, así entero, o que hay que sacarlo porque genera mucho dolor, ¿sí? Ahora les voy a mostrar unas imágenes. Bueno, como se ve entonces en las imágenes, la destrucción característica que genera la enfermedad periodontal, entonces en todos los tejidos que rodean al diente y que le dan la inserción al elemento dentario en el hueso, ¿sí? De esta misma manera, hay una forma de también clasificar a la enfermedad según sus estados, es decir, dependiendo de la cantidad de destrucción que tiene la boca y los tejidos que están alrededor en el momento que el paciente concurre a la consulta del odontólogo, ¿sí? La enfermedad periodontal entonces puede ser leve, moderada o severa según la destrucción, la cantidad de destrucción que tiene los tejidos que rodean al diente, ¿sí? Cuando es leve,
significa que no hay tanta destrucción y que el elemento dentario no ha perdido mucha altura en la inserción, ¿sí? O sea que la encía y el hueso no se han reabsorbido tanto, no han descendido tanto, y eso se mide con una sonda, se llama, ¿sí? Una sonda periodontal, que es como un palito que tiene una reglita en el palito, ¿sí? Cuando veamos los instrumentales los van a ir conociendo. Esa sonda se mete entre la encía y el diente y mide cuánto es la longitud que entra en ese espacio, ¿sí? Si entra de 2 a 3 milímetros es leve, significa que no ha perdido mucha inserción ese diente y que no tiene tanta destrucción alrededor. Ahora, si entra entre 3 a 5 milímetros, es decir, que la sonda entre el diente y la encía entra como en profundidad, como en una foto que han visto anteriormente, que ya les voy a volver a mostrar, que es esta, ya les voy a volver a mostrar. Si entra en mayor profundidad es moderada, y si entra de 5 milímetros a más significa que ya es severa. Generalmente en ese estadio el elemento dentario ya tiene movilidad porque todos los tejidos que rodean al diente y que lo sostenían se han perdido, se han destruido, entonces el diente ya es menor la cantidad de raíz por la que está sostenida y se mueve, ¿sí? Hay algunos casos incluso que es tanta la movilidad y la pérdida de hueso que hay que el diente queda solo agarrado por encía, y eso genera mucho dolor e inflamación, y en esos casos hay que sacarlo al diente entero, ya no tienen salvación. Entonces, es muy importante conocer este tipo de enfermedad y que el paciente sepa que la tiene para poder tratarla y evitar llegar a tanta destrucción. Generalmente este grado de severidad, ¿sí?, de la enfermedad periodontal se da más que nada en la edad adulta. Cuando uno es joven puede tener esa enfermedad y todavía no la ha detectado, ¿sí? También se relaciona mucho con la falta de limpieza y de tratamiento en la boca. Si un paciente colabora mucho, se realiza buena limpieza y concurre al odontólogo de manera periódica para hacer una limpieza profesional, probablemente no llegue a ese estadio, ¿sí? Ese tipo de pacientes y ese estado de la enfermedad es una persona que no se ha ocupado y no se ha tratado. Por lo tanto, se puede tener ese problema, pero nunca llegar a ese estado si uno se cuida. Bien, bueno, esta enfermedad que yo les acabo de explicar y todo lo que conlleva se llama enfermedad periodontal o periodontitis marginal crónica. ¿Por qué? Porque dentro de las enfermedades periodontales también hay otros tipos, pero a mí me interesa que sepan esta, que es como la básica y la que generalmente todos los pacientes tienen y la que requiere de mucho tratamiento. ¿Por qué les explico yo que hay otros tipos? Porque puede haber una periodontitis en un diente, en un paciente en un diente, y que no tenga esa enfermedad. ¿Qué significa eso? Periodontitis es que se ha inflamado todo lo que está alrededor del diente, pero por otras causas, por ejemplo, porque ese diente choca mucho con su antagonista, pueden ser por causas hormonales, por muchas causas que hacen que el tejido de alrededor se inflame y al paciente le duela ese diente o esa zona, ¿sí? Eso se puede revertir con limpieza, con un antiinflamatorio, sacando el problema, desgastando el diente para que no choque tanto, y eso se va. Y no significa que ese paciente tiene la enfermedad periodontal, ¿sí? Pero sí una periodontitis, que es una inflamación del tejido de alrededor, ¿bien? Y además, bueno, la enfermedad también está relacionada o tiene otras formas de presentarse, pero la que más me importa a mí que sepan es esta, porque este tipo de enfermedad y este tipo de paciente requiere de tratamientos especiales. Por lo tanto, hay toda una rama de la odontología, una especialidad de la odontología que se encarga de este tipo de enfermedad, ¿sí? Que se llaman periodoncistas, ¿sí? Y tienen sus instrumentales especiales, sus materiales especiales. Entonces más adelante, cuando los veamos y sepan relacionar para qué sirve cada instrumental y material según lo que han aprendido ahora de la enfermedad, ¿sí?